Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo astrológico en donde en el día de hoy vamos a hablar de Quirón, un asteroide que es sumamente importante en nuestra vida ya que nos va a mostrar cuál es la máxima oportunidad que tenemos para desarrollarnos, para crecer y expandirnos en conciencia. Ten en cuenta que toda la información que te voy a dar es resumida, es una parte de esa información porque si no sería un video sumamente extenso. Si te gustaría saber más información completa respecto de tu Quirón por signo, por casa y por todos los aspectos de los planetas, así como de toda tu carta natal, te invito a que me escribas para que juntos veamos a tu carta. Quirón en la carta natal representa a esa parte de nosotros que sentimos está fallada y que no nos permite ser y funcionar como los demás, provocándonos un profundo dolor por la sensación de estar solos, de estar abandonados, de estar desconectados, sentirnos desconectados de los demás. Pero al mismo tiempo representa la mayor oportunidad que tiene el alma para poder crecer, para expandirse en conciencia y para ampliar su vasija de modo que pueda almacenar mayor cantidad de luz. Nos pasamos la vida entera, consciente o inconscientemente, tratando de quitarnos esa falla y evitar ese dolor. Pero ni estamos fallados, ni podemos evitar el dolor, porque es parte de la experiencia humana. Visto de otra forma, Quirón es como un túnel que, si bien la vida nos pide que atravesemos, porque en ese túnel es donde está nuestro mayor crecimiento, y si bien nos conecta con ese dolor, en la medida que nos permitimos atravesarlo, recorrerlo, transitarlo, caminarlo, vamos a ir desarrollando distintas herramientas, recursos, talentos y dones que no solo nos van a servir en nuestro propio proceso, ayudándonos a transformarnos y haciendo que poco a poco ese dolor vaya mermando, vaya disminuyendo, sino que además nos va a ir cruzando en el camino con distintas personas con las que compartimos ese mismo dolor y que incluso por experiencias similares y que con los que podemos compartirles todo lo que aprendimos en nuestro propio proceso para ayudarlos en sus propios procesos de sanación, y al mismo tiempo estas personas nos pueden compartir a nosotros todo lo que aprendieron en su propio proceso, demostrándonos que no estamos solos, que hay otros como nosotros. Por eso Quirón también se dice que es la llave que nos abre a algo mucho más trascendental a nosotros, que nos permite conectarnos de una forma muy especial a través del amor y de la compasión que surge por el dolor con el colectivo humano y con la fuente universal, con la conciencia suprema. Ahora, la resistencia a cruzar este túnel, a atravesar este túnel, se da porque en algún momento de nuestra infancia o cuando estamos en el vientre de nuestra madre o inclusive antes de eso, en otra vida que tuvimos, vivimos al momento que hicimos uso de la energía asociada al signo y a la casa a donde está Quirón, así como con los planetas con los que Quirón está aspectado, tuvimos una experiencia que nos provocó un profundo dolor y que quedó muy guardado en nuestro inconsciente, haciendo que, a posterior, de grandes, cuando queramos hacer uso de esas energías, inmediatamente se encienda una alarma, una bandera roja, que nos dice ahí hay dolor y queramos evitarlo. Pero cuanto más nosotros evitemos transitar ese túnel, atravesar ese túnel, más vamos a estar perpetuando ese dolor, más agudo se va a hacer ese dolor y más vamos a sufrir. Por lo que necesitamos entender y aceptar que, por un lado, el dolor es parte de la experiencia humana y es lo que nos impulsa y motiva a crecer y a expandirnos, y lo que nos conecta desde la compasión con los demás. Pero también es entender que
Siempre en este túnel, a lo largo de la vida, vamos a sentir miedo y a sentir dolor. Pero necesitamos llegar a un punto en el que estos no nos inhiban y no nos frenen. Necesitamos entender que el movimiento es a pesar del miedo y a pesar del dolor, sabiendo que este va a ir poco a poco disminuyendo, no lo vamos a sentir siempre en la misma medida. Si este video te gusta, te invito a que le des un like y te suscribas a este canal para que te enteres de todos los próximos videos como este que voy a ir subiendo. Y te invito a que lo compartas con aquellas personas que sentís que les puede ser de utilidad. Ahora sí, seguimos. Para saber dónde está Quirón en la carta natal, vamos a ir al sitio www.astro.com. En el mundito acá arriba vamos a seleccionar el idioma español y luego en las opciones de abajo, cartas y cálculos. Luego seleccionamos extensa selección de cartas, introduce los datos de nacimiento y crea un perfil. Y acá vamos a completar todos los datos. Es fundamental que la fecha y hora de nacimiento sean exactas. Acá completamos también los datos. Una vez completado, hacemos clic en el botón OK. En esta sección, en tipo de carta, vamos a elegir carta natal y en estilo de diseño vamos a seleccionar estilo web por defecto. En opciones para zodíaco y casas, vamos a hacer un clic ahí y en sistema de casas elegir el sistema Plácido. Y en objetos adicionales, vamos a elegir al asteroide Quirón. Una vez seleccionado, hacemos clic en mostrar la carta. Ahora lo que vamos a hacer es buscar a dónde está Quirón. En este caso, Quirón es este dibujito que tiene la forma de una llave. Y en este caso de ejemplo, Quirón está en el signo de Tauro y dentro de la casa 5. Entonces tienen que prestar atención cuando yo hable de Quirón en Tauro y cuando hable de Quirón en casa 5. Para dar más información, este es el signo de Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y Aire. Quirón en Aries o casa 1. El profundo dolor del alma está en la sensación de que no tiene la fuerza suficiente o el coraje suficiente para salir al mundo en forma independiente a lograr aquellas cosas que su corazón le pide, así como que su imagen y su personalidad tienen una falla que provocan el rechazo de los demás. Es probable que en la infancia, cuando se haya mostrado de forma auténtica, haya visto o percibido el rechazo de los demás por ser quien era, así como que cuando salió a querer lograr lo que quería, se encontró con una fuerza superior a la suya que no se lo permitió, sintiendo que no tiene la fuerza para poder lograrlo. Esto provoca el miedo a mostrarse de forma auténtica y un miedo profundo a querer salir a la vida, a lograr sus metas. Miedo a no ser capaz de poder enfrentar los desafíos, las adversidades que surgen. El aprendizaje justamente, en tu caso, es que aprendas a descubrir el tremendo coraje, valor y la gran fuerza que hay en tu interior para poder enfrentar a cualquier tipo de adversidad y salir victorioso de eso, así como aprender de aquellas batallas que no podés ganar, pero que te dan mayores herramientas para poder superar otras batallas que vienen. Acordate,
una batalla perdida no es una guerra perdida. La sanación está en la medida que te atrevas a mostrarte de forma auténtica, ser como sos, a pesar del dolor que podés sentir si te rechazan por ser así, y en la medida que te animes a enfrentar las distintas adversidades, a salir al mundo de forma independiente, a lograr lo que pide tu corazón, a pesar del dolor de sentir que no tenés la fuerza para poder enfrentar esa situación, no solamente este dolor va a ir poco a poco disminuyendo, sino que, como en el túnel, en la medida que te atrevas a hacerlo, vas a ir desarrollando cada vez más herramientas, recursos, talentos y dones que te van a transformar y te van a dar cada vez mayor seguridad para darte cuenta de que sí sos capaz de enfrentarlo y de superar y de crecer y de avanzar y de lograr lo que tu corazón te pide. Lo que perpetúa el dolor es no animarte a enfrentar eso que vos sentís que no podés. Lo que perpetúa el dolor es esperar que alguien más te acompañe a hacer eso que pide tu corazón, o esperar que alguien más lo haga por vos, o que aquellas personas que te provocaron ese dolor se rediman, te resarzan, te pidan disculpas y te apoyen. Y el hecho de no mostrarte de forma auténtica. ¿Cuál es tu don? Tenés un increíble don para poder ayudar a las personas a que se animen a mostrarse tal y como son, para que se acepten a sí mismas. También tenés el don de potenciar el valor y el coraje en las personas, para que se animen a enfrentar sus miedos y a ir por donde quieren ir. Y tenés el don de ayudar a las personas a que conecten con el enojo interno que tienen para que se puedan liberar de eso. Quirón en casa 2 o Tauro. El profundo dolor del alma está en la sensación de que no tiene nada valioso para ofrecer al mundo, así como una gran incomodidad con su propio cuerpo físico y con el espacio que representa su hogar físico. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias de escasez o de falta de dinero, o que haya nacido en un ambiente familiar o en un sistema familiar en donde hay una herida de autovaloración, de no ser capaces de generar abundancia, de poder crear y de poder compartir con el mundo aquello valioso que tienen. Así como que es posible que en la infancia haya vivido situaciones de bullying, de crítica, de burlas o de rechazo por su propio cuerpo físico. Obviamente que pueden haber millones de situaciones, de experiencias distintas. Acá estoy resumiendo muy breve algunas de ellas. ¿Cuál es el miedo de todo esto? El alma tiene un profundo miedo a no ser capaz de autosostenerse a nivel económico, miedo a perder lo que tiene, miedo a no poder generar abundancia, miedo a que su cuerpo no sea lo suficientemente bello o valioso, miedo a no tener nada valioso que ofrecer en el mundo. Por lo que el aprendizaje está justamente en que puedas descubrir aquello verdaderamente valioso que hay en vos y que no valés por lo que tenés o por lo que sos capaz de conseguir, sino que tu valor es intrínseco. Valés por lo que sos, valés por los talentos y los recursos que tenés, los cuales son impresionantes, son muchos. ¿Cuál es la sanación, la salida de todo esto? En la medida que te animes a compartir tus recursos y tus talentos como una forma de generar abundancia, de crear valor en el mundo, a pesar del miedo o del dolor de sentir que eso valioso que vos compartís con el mundo no es valorado ni aceptado de la forma en la que te gustaría que fuera valorado o aceptado, así como te animes a tener una relación mucho más amorosa
con tu propio cuerpo, a pesar del dolor de sentir sus limitaciones. Este dolor va a ir poco a poco disminuyendo, así como te vas a ir transformando y al igual que en el túnel, vas a ir desarrollando recursos, herramientas, talentos y dones que te van a demostrar tus verdaderas virtudes, aquello valioso que verdaderamente hay en vos y que vas a poder compartir con el mundo generando la abundancia. Créeme, vas a poder generar esa abundancia al mismo tiempo que te vas a ir sintiendo cada vez más cómodo, más cómoda con tu propio cuerpo, disfrutándolo y disfrutando de la vida. Es importantísimo esto. Necesitas aprender a disfrutar del proceso de generar abundancia, así como aprender a disfrutar de tu cuerpo, de aquello que vos podés lograr a través de tu cuerpo. ¿Ok? ¿Qué perpetúa el dolor? No animarte a generar abundancia, no animarte a compartir con el mundo aquello valioso que vos tenés, no darle a tus recursos, tus talentos y tus dones el lugar y el valor que realmente merecen. Esperar que alguien más te genere abundancia, eso también te va a provocar dolor. Rechazar a tu cuerpo o desconectarte de tu cuerpo también te va a doler, así como no abrirte a disfrutar de la vida, así como no darte placer, no darte disfrute, no darte mimos y regalarte cosas para vos también van a perpetuar ese dolor. ¿Cuál es tu don? Bueno, tenés un don impresionante para generar abundancia, sobre todo si esa abundancia está relacionada, eso valioso que vos entregas al mundo, está relacionado con ayudar a las personas a que sean capaces de valorarse a sí mismas y a darles a sus talentos y sus dones el lugar y el valor que realmente merecen. Así como tenés un don increíble para olfatear, percibir de inmediato aquello valioso que hay en las personas y ayudarlos a valorarlo. También tenés un don para poder ayudar a las personas a que acepten a sus cuerpos, a que estén en paz con sus cuerpos, acepten sus limitaciones físicas y puedan abrirse a disfrutar del cuerpo y a disfrutar de todo aquello que puedan percibir desde sus sentidos físicos. Quirón en Géminis o Casa 3. El profundo dolor del alma está en la sensación de que no es inteligente, o al menos que no es tan inteligente como los demás, así como un profundo dolor en su capacidad de comunicación, por sentir que o no puede comunicarse o no puede expresarse, o cuando lo hace los demás no le entienden. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias en donde no se haya sentido inteligente como los demás, que los compañeros de clase aprendieran a un ritmo totalmente diferente y más rápido que uno, o que le costara mucho aprender algo, o que le hayan hecho bullying, lo hayan burlado o lo hayan criticado por su forma de aprender, por su capacidad intelectual o por su forma de comunicarse, de expresarse. También existe la posibilidad de que en su medio ambiente familiar no se le haya dado el lugar, no se haya valorado o no se haya respetado aquello que expresa, aquellas emociones que expresaba, la sensación de que aquello que siente no tiene lugar o no es valorado. El miedo hay un profundo miedo a aprender algo y sentir que no es capaz de aprenderlo, que no es lo suficientemente inteligente. Hay un profundo miedo a que la otra persona me pregunte algo y yo no tenga la respuesta o no sepa qué decir o ni siquiera entienda de lo que me está hablando. Hay un profundo miedo a expresarme y que los demás no me entiendan. ¿Cuál es el aprendizaje? Bueno, justamente es aprender a descubrir la especial forma que tenés de aprender y de expresarte. Descubrir que siempre que vos te expreses, no desde el intelecto, sino desde lo que sentís desde tu corazón,
sos capaz de llegar a los corazones de todas las personas. ¿Cuál es la sanación? ¿Cuál es la salida de todo esto? En la medida que te permitas aprender algo que resuene con lo que tu corazón te pide, a pesar del dolor de sentir que no podés aprenderlo de la misma forma o al mismo tiempo o al mismo ritmo que los demás, así como en la medida que te permitas expresarte, expresar lo que sentís, aquello que proviene desde tu corazón, a pesar del dolor de sentir que no todo el mundo te va a entender o que no todo el mundo te va a dar un feedback que a vos haga entender o saber que el otro entendió. Al igual que el túnel, en la medida que te permitas hacer eso a pesar del dolor, vas a ir desarrollando recursos, talentos, herramientas y dones que te van a ir transformando y te van a ir dando cada vez mayor seguridad para poder aprender algo y para poder transmitir algo y que se entienda, llegar a muchas personas. ¿Qué es lo que perpetúa el dolor? Lo que te perpetúa el dolor es no expresarte, no comunicarte, no atreverte a aprender cosas. Así como en el otro extremo, también te provoca dolor acumular información en exceso, inclusive incorporar cosas que no te interesan, pero que las incorporas porque necesitas la seguridad de saber. Lo que perpetúa el dolor también es esperar que quienes te provocaron el dolor te resarzan, te, te den algo a cambio y que aquellas personas que no te supieron entender ahora te entiendan, o aquellas personas que no le dieron lugar a tus emociones, a lo que tenías para decir, ahora te lo den. Ahora, ¿y cuál es el don que vos tenés? Bueno, justamente, importante esto, como no pudiste aprender al mismo ritmo o a la misma forma que los demás, la vida, y si te animaste a hacerlo igual, la vida te llevó a generar recursos, una nueva forma de aprender algo que vos podés poner al servicio de los demás, compartir con los demás. Tenés un don impresionante para enseñar a otros algo que es sumamente complejo de una forma sumamente fácil, sumamente sencilla, porque como a vos te costó, tuviste que simplificarlo y resumirlo para que puedas aprenderlo. Tenés el don de sanar a las personas a través de tus palabras, porque si vos te comunicas desde tu corazón, llegás al corazón de los demás. Quirón en casa 4 o Cáncer. El profundo dolor del alma está en la sensación de que no puede ser amada y nutrida y contenida emocionalmente por los demás, así como la sensación de que no tiene raíces firmes, un hogar familiar amoroso donde arraigarse o que está desarraigada del mundo, lo que le provoca una profunda sensación de soledad y de abandono. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias en donde no se haya sentido nutrido o nutrida emocionalmente de la forma que necesitaba por parte de alguno de los padres. Y probablemente puede ser que con la madre, aunque esto depende de la globalidad de la carta. Es posible que se haya sentido solo, sola o abandonado porque no podía conectar emocionalmente con ambos o alguno de ellos, o que alguno de estos padres literalmente se haya ido del hogar o que no estuviera nunca o que cuando estuviera generara conflicto y dolor, lo que le dio la sensación de que en el hogar hay dolor. Hay un profundo miedo a la soledad, hay un profundo miedo al abandono, hay un profundo miedo a no sentirse amado por el otro. ¿Cuál es el aprendizaje? Es descubrir su gran capacidad que tiene para autosostenerse a nivel emocional, el gran amor, el infinito amor que hay dentro de sí y que es capaz de compartir con los demás. ¿Cuál es la sanación o la salida? En la medida que se anime a
compartir con los demás, a mostrarse sensible, lo cual no significa que sea una debilidad. La medida que se anime a dar amor, a pesar del dolor de sentir que no es amado o amada, nutrido o nutrida, contenido a nivel emocional de la forma en que le gustaría, la medida que se anime a dar amor, a pesar del dolor de sentir de que ese amor no llega de la misma medida o la forma que le gustaría, y en la medida, por sobre todas las cosas, en la que se anime a ver a su niño, a su niña internos, a darles el amor, la contención y la nutrición emocional que les hubiese gustado tener en la infancia, ese dolor va a ir poco a poco disminuyendo, así como les va a ir transformando y dando herramientas, talentos y dones que les van a demostrar el profundo amor que hay dentro de sí. Se van a sentir más contenidos, más amados, más apoyados, con raíces más firmes y que van a poder compartir con los demás. Lo que te perpetúa el dolor es esperar que los demás se hagan cargo del dolor de tu niño o de tu niña internos. Esperar que mamá o papá me dé el amor, la nutrición y la contención emocional que me hubiese gustado que me den. Esperar que conecten conmigo a nivel emocional. Esperar que los demás me amen de la misma forma en la que yo amo. Todo esto te perpetúa el dolor. ¿Cuál es el don? Bueno, tenés un increíble don como terapeuta. Tenés una gran facilidad innata para conectar a nivel emocional con los demás y entender, incluso antes de que la persona se dé cuenta de lo que le está pasando, el dolor que está sintiendo, de poder contenerla, de darle ese amor, esa contención y ese apoyo emocional que necesita sus niños y niñas internas para poder desahogarse, liberarse y soltar esas cargas emocionales. Tenés el don de hacer que las personas simplemente no entienden por qué, se acercan a vos para contarte sus problemas, sin que vos les digas absolutamente nada, simplemente con tu presencia energética, y ahí viene tu don, los ayudas a sanar. Quirón en Leo o Casa 5. El profundo dolor del alma está en la sensación de que su luz, su creatividad, su arte y su esencia no es lo suficientemente valiosa como para ser reconocida y valorada por los demás. Así como que la sensación de que no puede jugar y divertirse y relajarse y disfrutar como los demás. Es probable que en la infancia, cuando se mostró de forma auténtica, cuando compartió con alguno de sus padres o alguna persona importante en su vida, aquello valioso que tenía, aquella luz que era de sí, esta no haya sido reconocida o no haya sido valorada o haya sido criticada o incluso haya sido ignorada por parte de una de estas personas, lo cual le provocó la sensación de que no es lo suficientemente valiosa como creía que era. Así como que es probable que en la infancia no le hayan permitido directa o indirectamente ser un niño o niña y jugar y divertirse y tener travesuras como cualquier niño. Y en cambio haberle aceptado, agradecido, congratulado, o haberle reconocido cuando en cambio se portaba bien, cuando se quedaba quieto o quieta, tranquilo o tranquila y no generaba ningún tipo de disturbio. ¿Cuál es el miedo? Hay un profundo miedo a no tener nada especial, a no tener una luz brillante que compartir con el mundo, así como miedo a salir al escenario y que me abucheen o que me rechacen, o miedo a mostrarme de forma auténtica y que me rechacen. Es decir, miedo a que la gente no acepte lo que yo soy en esencia.
El aprendizaje es descubrir por sí mismo, por sí misma, a su propia luz, aprender a reconocer aquello valioso que hay en sí, aprender a soltar el reconocimiento y el aplauso y la valoración externas, así como aprender a divertirse, y a jugar con su propio proceso creativo. La sanación o la salida de todo esto es que en la medida que te animes a involucrarte en tu propio proceso creativo, jugando con él, sin buscar el reconocimiento externo, en la medida que te permitas compartir tu luz, tus talentos, tus dones, tu brillo, tu esencia con el mundo y con los demás, soltando la necesidad de reconocimiento y a pesar del dolor que te pueda producir sentir que no es valorado, aceptado o reconocido, aplaudido o congratulado por los demás de la forma en la que te gustaría, ese dolor va a ir poco a poco disminuyendo, así como que te va a transformar y a darte cada vez más mayor seguridad en tu propia luz, donde ya no vas a necesitar la aprobación del otro, no vas a necesitar que el otro te dé un feedback de tu luz, porque vos vas a ser capaz ya de ver tu luz y vas a entender que en realidad tu luz no es para vos, sino que es para los demás. Lo que perpetúa el dolor es adaptar tu luz, adaptar tu brillo a algo que vos crees o consideras que el otro va a reconocer o aceptar. Esperar que tu papá o que tu mamá te vean y te reconozcan por lo que verdaderamente sos también va a perpetuar el dolor. Esperar que el reconocimiento y la congratulación venga desde afuera también te va a provocar dolor. ¿Cuál es tu don? Bueno, tenés un don natural, especial e inmenso para sanar los niños internos juguetones de las personas, ayudándoles a que descubran cuál es su luz para que puedan verla, reconocerla, valorarla y compartirla. Tenés un talento natural y precioso para poder mostrarle a las personas cuál es su talento, cuál es su luz, cuál es su don, resaltándoselos e incentivándolos, inspirándolos a través del ejemplo propio a que se animen a compartirlo con el mundo. Tenés una resonancia natural con los niños. Es como si fueras un imán que atrae a los niños y que los puede ayudar a que desde muy pequeños se reconozcan su luz y se animen a ser quienes son de forma auténtica. Quirón en Virgo o casa 6. El profundo dolor del alma está en la sensación de que es impura, que es imperfecta y que no puede funcionar de forma óptima y ordenada en la realidad como los demás. Es probable que en la infancia, tanto en el medio ambiente familiar como en la sala de clases, haya vivido experiencias en donde se le puso la vara muy alta, en donde se le impuso un estándar, una forma de manejarse en la realidad que era prácticamente inalcanzable, con mucha exigencia, con mucha crítica, con mucho énfasis en lograr un estándar que no podía alcanzarse, provocando el dolor y la sensación de que hay una falla que no le permite alcanzar ese estándar, ese normal. Hay un profundo miedo interno a no ser capaz de resolver las cuestiones que plantea la vida. Hay un profundo miedo a sentirse impuro, a sentirse imperfecto y que eso quede expuesto, que los demás descubran esa imperfección, esa impureza interna que tiene uno. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje está en descubrir, o mejor dicho, entender que todos somos imperfectos y que es gracias a la imperfección que tenemos la oportunidad de ir
optimizándonos, de ir mejorándonos, de ir creciendo y de ir aprendiendo. El gran aprendizaje en tu caso es que descubras la gran capacidad que tenés para poder ir mejorándote, optimizándote y resolviendo sobre la marcha. No necesitas planificar en exceso, no necesitas tener las cosas bajo control, necesitas soltar ese control y entender y confiar que tenés la habilidad, la sabiduría innata surge de tu interior en el preciso instante que surge el problema. Ahí vas a saber cómo resolverlo. Créeme que vas a saber cómo resolverlo. Y cada vez de una forma más eficiente. Por lo que no te castigues si no sale de forma eficiente de entrada. ¿Cuál es la sanación o la salida? En la medida que te permitas indagar en tus propias imperfecciones con amor, sin juzgarte, que puedas explorar en tu dolor, en el odio, en el enojo, en todas las emociones densas que hay en vos y puedas darle amor, ir optimizándolas de a poco y ir optimizándote y mejorando en el proceso, creciendo en el proceso, te vas a ir transformando y vas a ir ganando y desarrollando distintos talentos, herramientas, recursos y dones que te van a permitir no solo ayudarte a vos en tu proceso, generando y ganando mayor seguridad y confianza para saberte capaz de resolver lo que sea cuando se presente, sin siquiera saber qué es lo que puede llegar a pasar, sino que además vas a poder ponerlo al servicio de los demás ayudando a las personas. Lo que perpetúa el dolor es querer tener el control, querer prever lo que va a pasar. Lo que perpetúa el dolor es no ver tu dolor, evitar el dolor, evitar las emociones densas que todos tenemos. Lo que perpetúa el dolor es no querer aceptar la imperfección. ¿Cuál es tu don? Tenés un don excepcional para dar con la raíz emocional de cualquier problema o síntoma físico. El cuerpo es la manifestación del espíritu y lo que el cuerpo manifiesta, el bloqueo emocional, la energía bloqueada que el cuerpo manifiesta, es algo que la persona no está viendo, es algo en lo que la persona se está bloqueando y no está aceptando. Vos tenés el don natural de saber qué es eso que la persona no está aceptando y que necesita optimizar, mejorar, donde necesita crecer. Tenés un don excepcional para poder resolver lo que sea que se te presente en el momento, bajo cualquier circunstancia. Quirón en Libra o Casa 7. El profundo dolor del alma está en la sensación de que debido a una falla interna que tiene, no puede lograr relaciones armónicas y equilibradas con otra persona y que por esta razón la otra persona le rechaza y le abandona. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias en donde se haya sentido rechazado y o abandonado por parte de alguno de sus padres o alguna persona importante en su vida. En su alma hay un profundo miedo al abandono, hay un profundo miedo al rechazo y a quedarse solo. ¿Cuál es el aprendizaje? Necesita aprender primero a construir una relación equilibrada y armónica para consigo mismo, de modo que no necesite de otra persona para ser feliz ni para sentirse completo. Y a partir de ahí, compartirse con la otra persona y construir una relación equilibrada y armónica sin perder a su propia individualidad y contemplando a la otra persona. La sanación o la salida es que en la medida que se permita relacionarse con otras personas, abrirse por completo a la experiencia de estar con otra persona, a pesar del miedo y del dolor que pueda sentir si esa relación termina o de los conflictos que pueda llegar a haber y que avivan la imagen del fantasma de la separación, así como ver a la otra persona como la gran oportunidad
de poder trascender y ver a todas esas partes de sí que necesita mejorar y que necesita cambiar nuevamente sin perder a su propia individualidad, no solamente que ese dolor va a ir poco a poco disminuyendo, sino que le va a ayudar a desarrollar recursos, herramientas, talentos y dones que le van a permitir cada vez más tener relaciones sanas, equilibradas, balanceadas, así como que puede aportar con otras personas su propia experiencia, ayudando a otras personas en ese proceso. Lo que perpetúa el dolor es sobreadaptarse a la otra persona para evitar el conflicto o evitar el rechazo y el abandono. Lo que perpetúa el dolor es no relacionarse con otras personas, no abrirse, no entregarse 100% a esa relación. Lo que perpetúa el dolor es no terminar una relación cuando ésta ya necesita ser finalizada para abrirse a un próximo capítulo, una próxima relación que les permita ir creciendo. Es gracias a las relaciones que tenés la mayor oportunidad de crecer, de expandirte. Y esto es necesario que lo hagas abriéndote por completo, entregándote por completo a esa relación, a pesar del dolor de que esa relación pueda llegar a terminar o no, no necesariamente. ¿Cuál es el don? Tenés un don increíble como terapeuta porque tenés una gran capacidad para entender a la otra persona a nivel emocional, entender qué le pasa a la otra persona, qué necesita la otra persona y qué puedes hacer con la otra persona. Por eso es que te da una capacidad innata para poder ayudarlos a nivel terapéutico, a nivel emocional y en muchas áreas distintas. Así como tenés un don para construir vínculos genuinos, reales, equilibrados, balanceados y que realmente sean una cuestión de compañeros, compañeras que se acompañan en un proceso sin perder sus individualidades y que juntos pueden crecer. Quirón en Escorpio o Casa 8. El profundo dolor del alma está en la sensación de que su poder personal y su energía sexual están mal y no pueden hacer uso de esto. Es probable que en la infancia se haya cruzado con alguna persona más poderosa que cruzó un límite y transgredió a su parte más íntima y vulnerable, ya sea a través de un abuso físico, psicológico, verbal o sexual, provocándole un daño profundo en la parte más vulnerable e íntima. Hay un profundo miedo a el poder de las personas y que le hagan un daño. Hay un profundo miedo a hacer uso de su propio poder personal y provocarle daño a otras personas si hace uso de eso. Hay un profundo dolor, o mejor dicho, hay un profundo miedo a la muerte, al término, a la conclusión de las cosas, al fin de las cosas. ¿Cuál es el aprendizaje? El aprendizaje es descubrir el gran poder personal que tiene, que le hace capaz de enfrentar, no solamente de enfrentar cualquier situación y de salir victorioso de esa situación, sino que tiene una gran capacidad para poder transformarse en cada situación y resurgir como el fénix de sus propias cenizas cada vez con más fuerza, así como aprender a usar su energía sexual como una forma de destrucción y mejor dicho, de transformación constructiva y no destructiva. En la medida que se permita atravesar los distintos procesos y experiencias de transformación que viva en su vida, entregándose por completo a esas experiencias y soltando el control, así como se anime a entregarse por completo a las relaciones íntimas y profundas, entregándose a la energía sexual como un medio para poder transformarse de forma constructiva y no de forma destructiva, a pesar del dolor de ver en sí mismo y proyectado en la otra persona su sombra personal, su oscuridad, aquellas partes de sí que reprime, que rechaza y que no le gustan,
es que se va a ir transformando y ese dolor va a ir poco a poco disminuyendo, dándole cada vez mayor seguridad, mayor confianza, dándole talentos, recursos, dones que le van a permitir atravesar cada vez esos procesos de transformación con mayor soltura, con mayor fluidez, ya no quedándose pegado, aferrado, sufriendo en un proceso y pudiendo transformarse y soltarlo cuando amerite soltarlo, así como aprender cada vez con mayor soltura salir o finalizar una relación cuando esa relación ya no tenga nada más que aportar y solo esté trayendo sufrimiento. Lo que perpetúa el dolor es aferrarse a algo que ya murió, a algo que ya no va más, a algo que ya no aporta ni enriquece más, que no nutre más. Lo que perpetúa el dolor es evitar la transformación, evitar el cierre, evitar el final, evitar la muerte. Lo que perpetúa el dolor es evitar ver la propia sombra y no reconocerla, aceptarla y desde ahí poder transformarse. Lo que perpetúa el dolor es no animarse a enfrentar una situación, a enfrentar una experiencia, entregarse a esa experiencia y transformarse, porque de esa forma no se está permitiendo activar la mayor cualidad que tiene, que es la del ave fénix, aquel que resurge de sus propias cenizas cada vez más fuerte. ¿Cuál es el don? Bueno, justamente esto. Tiene el don de activar un poder enorme, gigante, interno, que le permite atravesar, enfrentar y atravesar cualquier tipo de experiencia y transformarse a partir de ella. Tiene el gran don de poder transformar su oscuridad en luz, no solo la propia, sino la de los demás. Tienes el don de tener un extraordinario don para ayudar a las personas a que acepten y reconozcan a su propia sombra y a partir de allí transformarse. Tenés un don natural para usar las energías, para usar herramientas esotéricas que te permitan y le permita a otras personas poder ver aquello que necesitan ver para poder transformarse como algo constructivo y no como algo desde el ego para poder controlar o manipular, que eso sería de una forma más destructiva. Tenés el don también de reconocer y de percibir, de olfatear las energías densas y subterráneas de las personas que no muestran de forma directa, sino que van por debajo de la mesa. Podés verlas porque justamente, por dos motivos en realidad. Por un lado, porque eso te permite a través de tu intuición detectar por dónde no tenés que ir para poder evitar esa experiencia que en realidad no te va a llevar a ninguna transformación, porque ya viviste otras experiencias de transformación que ya te alertan y te dicen, por acá no. Sino que por el otro lado, gracias a eso, vos podés decir, ayudarle a la persona que vea esa información, a que se haga consciente, porque muchas veces va por abajo porque es inconsciente, y que a partir de ahí se haga consciente y la pueda transformar. Quirón en Sagitario o Casa 9. El profundo dolor del alma está en la sensación de que debido a una falla que tiene, la vida le castiga, no permitiéndole cumplir sus sueños, y provocándole dolor cada vez que quiere salir de ese espacio conocido, de viajar, de aventurarse y de vivir aventuras a lo Indiana Jones, lo cual afecta a su capacidad de confiar en la vida, de fluir con la vida y de encontrarle un sentido a la vida. Es probable que en la infancia haya vivido alguna experiencia de profundo dolor cuando quiso aventurarse, cuando salió de un espacio conocido, cuando estaba confiando en sí mismo o en sí misma y salió a vivir una aventura, cuando tuvo fe en algo, cuando tuvo confianza en algo y vivió una decepción, porque le demostraron que lo que le decían que era, en realidad no era. O pudo haber tenido también experiencias muy complejas respecto a la religión, respecto a algún guía, algún gurú, algún rabino, algún padre, que eso le provocó una
decepción muy grande. Sea cual sea la experiencia, que puede haber sido cualquiera, en realidad estas son simplemente algunas, es que hubo una gran herida, un gran dolor cuando se salió a vivir una aventura confiando en la vida, así como una gran decepción en la vida que le hizo perder la fe. Esto provocó un profundo miedo a confiar en la vida, miedo a salir a espacios conocidos y que pase algo que le provoque un profundo dolor, así como miedo a confiar en otras personas. El aprendizaje está en que pueda descubrir que en su interior hay una fe que es inquebrantable, hay una confianza en sí mismo y en la vida que es capaz de mover montañas y de inspirar a otros, así como, y esto es fundamental, aprender que es a través de las experiencias dolorosas, o mejor dicho, es a través de profundizar en su propio dolor y en el dolor de los demás, que vas a lograr encontrarle un sentido que te llene y que le dé sentido a tu vida. La sanación o la salida a todo esto es que en la medida que te permitas salir de los espacios conocidos, aventurarte, viajar, conocer, descubrir, ver cosas nuevas, pero a nivel corporal, es decir, llevarte a esas experiencias, vivir en carne propia esas experiencias, y en la medida que te permitas profundizar en tu dolor sin evitarlo, es que ese dolor va a ir disminuyendo poco a poco y te va a ir dando cada vez un mayor sentido. Vas a encontrarle un propósito a ese dolor, que es aquel que te va a llevar a crecer, a expandirte, a encontrarle un sentido a esta encarnación. Y al mismo tiempo le vas a poder compartir esta sabiduría a otras personas. Lo que perpetúa el dolor es evitar el dolor, lisa y llanamente, porque es ahí donde está tu mayor oportunidad de mayor aprendizaje. Así como evitar salir del espacio conocido, evitar vivir aventuras, evitar confiar en vos y evitar confiar en la vida. Evitar conectar con una filosofía propia e interna. Así como lo que también te perpetúa el dolor es tratar de buscar respuestas o quitarte el dolor a través de guías, gurúes, de maestros, de guías, de lo que sea. No es afuera que vas a encontrar las respuestas a ese dolor o la sanación de ese dolor, sino que es adentro, viviendo y profundizando en ese dolor. Tenés el don de inspirar a las personas para que se atrevan a profundizar en sus propios dolores, para que a partir de ahí puedan encontrarle un sentido, un propósito a ese dolor, a esa herida, y puedan sanarse y se animen a salir y, a pesar de ese dolor, vivir esas aventuras. Es importante, es fundamental que, a pesar del dolor que puedas sentir en experiencias a lo largo de ese viaje, de esa aventura, te animes a vivir la aventura igual. Quirón en Capricornio o casa 10. El profundo dolor del alma está en la sensación de que no puede convertir a su vocación en su profesión y sostenerse solo en el mundo y en el proceso de lograrlo, lo cual afecta directamente a su autoestima y autovaloración. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias en donde alguna autoridad, ya sea los padres, maestros, profesores o lo que sea, le haya impuesto metas que eran sumamente difíciles y complejas de cumplir, un estándar demasiado alto que provocó que sintiera no era capaz de lograrlo, así como que pudieron haberle criticado o juzgado la forma en que lo lograba, o haber criticado que no lo haya logrado, lo cual afectó directamente a su autoestima, a su confianza en sí mismo, de su capacidad de poder lograrlo. Hay un profundo miedo a no ser capaz de lograr aquellas metas que realmente quiere lograr, así como hay un profundo miedo a no ser capaz de autosostenerse solo en el proceso de convertir
a su vocación en su profesión. Así como también hay un profundo miedo a que si se dedica a aquello que realmente quiere dedicarse de su corazón, va a traerle la crítica y el rechazo de aquellas personas que quiere o que siente como importantes. Tu aprendizaje es descubrir cuál es tu rol y vocación en la sociedad, en el mundo, y aprendas a convertir a esa vocación en tu profesión, en aquello que te apasiona, en tu fuente de ingresos, en tu forma de vivir. Así como escalar a tu propia montaña, descubriendo las grandes capacidades que tenés para lograr ese éxito y para poder sostenerte solo en el mundo, solo o sola en el mundo. La sanación o la salida en este caso es que en la medida que te animes a escalar a tu propia montaña y convertir el proceso de convertir tu vocación en tu profesión, a pesar del miedo y del dolor que puedas sentir cuando te caigas de esa montaña y te lastimes, pero a través de la resiliencia que vas a ir desarrollando, sigas subiendo y te animes a volver a subir cada vez que te caigas, ese dolor no solamente va a ir disminuyendo, sino que vas a ir desarrollando recursos, talentos y dones como la resiliencia y otros que te van a permitir subir con mayor seguridad a esa montaña, superando cada vez con más fuerza y con más cintura cada desafío hasta que logres llegar a esa cima. Lo que perpetúa el dolor es evitar subir esa montaña, es evitar vivir de lo que te gusta, es evitar conectar con tu propia vocación y convertirla en tu profesión. Lo que perpetúa el dolor es vivir, o mejor dicho, dedicarte a una profesión que no solo no te gusta a vos, sino que es para satisfacer las necesidades o los deseos de alguien más, de la familia, de la sociedad o quien desee. Lo que perpetúa el dolor es evitar el dolor. ¿Cuál es tu don? Tu don es ayudar a las personas a que descubran cuál es su vocación, cuál es su lugar en el mundo y se atrevan a escalar sus propias montañas, a enfrentar y superar sus propios miedos y su propio dolor para lograr vivir de la vocación que les apasiona, que les gusta, que aman. Sos un maestro, una maestra, sabio, sabia, que puede inspirar y ayudar a los demás a construir la vida que quieren para sí. Quirón en Acuario o Casa 11. El profundo dolor del alma está en la sensación de que debido a una falla interna que tiene y que lo hace diferente a los demás, estos lo rechazan y lo discriminan, haciéndole sentir solo, haciéndole sentir rechazado y abandonado, haciendo que no pueda pertenecer a ningún grupo y por ende no pueda echar raíces ni en los grupos ni en el planeta Tierra directamente. Es probable que en la infancia haya vivido experiencias con los grupos de personas o incluso en la familia donde nació, que no se haya sentido rechazado o más allá de si hicieron o no algo, estas personas internamente se haya sentido tan diferente, tan distinto, que sintió que no pertenecía, que nació o en la familia, en la sociedad, o en los grupos o en el planeta equivocados. En el alma hay un profundo miedo al abandono, al rechazo, a no pertenecer, a no calzar, a no tener tribu. El aprendizaje es que descubras primero qué es aquello que te hace realmente diferente a los demás para que a partir de ahí puedas compartirlo con el mundo, compartiendo esa luz con el mundo, descubriendo y entendiendo que tenés la cualidad de pertenecer un poco a todos los grupos para poder enriquecerte de todos esos grupos e enriquecer vos a todos esos grupos. Se me traba la lengua. Así como construir un mundo más justo, más equitativo, más colaborativo, rompiendo con viejas estructuras y viejos sistemas obsoletos.
La sanación o la salida está en que en la medida que te permitas descubrir aquello que te hace diferente y lo muestres a los demás, tanto en los grupos como en los sistemas, a pesar del dolor de sentir la crítica, el rechazo o de sentir que no encajás 100% en estos grupos o en estos sistemas, ese dolor no solamente que va a ir disminuyendo, sino que te va a ir transformando a vos, a los grupos y a los sistemas, porque vas a ir desarrollando cualidades, talentos, recursos, habilidades y dones para que eso distinto que vos tenés, esa forma distinta que vos tenés de ver las cosas y de que muchas veces generan conflicto y rechazo, sean aceptadas poco a poco por estos grupos y por los sistemas y logres un cambio, una transformación en esos grupos y en esos sistemas para que se abran, para que contemplen una nueva forma, una nueva posibilidad de ver y de hacer las cosas. Claro que en el proceso te va a doler el sentir el rechazo, porque esos grupos y esos sistemas van a estar rechazando a esa nueva forma. Pero tenés que entender, necesitas entender que esa nueva forma de ver las cosas, si se hacen con amor, si se entregan con amor y se tiene paciencia, se van a lograr y van a producir un cambio enorme y gigantesco. Lo que perpetúa el dolor es no querer mostrar aquello que te hace diferente. Lo que perpetúa el dolor es no ser consciente de qué es lo que te hace diferente, pero por buscar la diferencia haces lo opuesto y lo contrario de lo que hacen los demás. Lo que perpetúa el dolor es no involucrarte con diversos grupos, no involucrarte con diversos sistemas, porque a partir de ahí vos podés provocar, no es provocar la palabra, producir los cambios que se necesitan. Lo que perpetúa el dolor es evitar tu dolor, evitar ver aquellas cosas que primero necesitas transformar y cambiar en vos mismo, vos misma, para después poder cambiar en los demás. El don que tenés es justamente el de producir un gran cambio en la humanidad, en el colectivo humano, que si te permitís involucrarte con personas, cada vez con más personas, te vas a dar cuenta de que vas a encontrar personas que piensan como vos, que ven las cosas como vos y de forma colaborativa ahí van a poder generar o producir un cambio enorme en la vida, en la existencia, en la humanidad. Tenés el don de ayudar a las personas a ver con objetividad algo, desapegándose de una situación para que puedan lograr el cambio que sea necesario de lograr. Así como tenés el don de enriquecer al colectivo humano a través de aquello que te hace diferente. Quirón en Piscis o casa 12. El profundo dolor del alma está en la sensación de que por culpa de una falla interna que tiene, fue abandonada, arrojada o dejada sola en un mundo que es hostil, que es doloroso y que está lleno de odio. Es probable que en el periodo de gestación, es decir, cuando estabas en la panza de tu madre, hayas sentido una desconexión emocional con esta, a partir de alguna experiencia que tu madre haya podido tener y que a ella le provocó dolor y desconexión. Lo que vos hiciste fue conectar con eso, por lo que quedó muy guardado en tu inconsciente por experiencias que no te pasaron, que en un lugar donde se supone, en el vientre de la madre, que debería vivirse solo amor, se vivió dolor, se vivió odio, se vivió ese profundo dolor. Eso provocó un gran miedo a la vida, una gran desconfianza a la vida, por ende una gran necesidad de tener control, porque no te permite estar relajada o relajado. Porque cuando estabas en la panza o en el vientre de tu madre, cuando todo estaba bien, de repente, bruscamente se sintió un dolor profundo, por lo cual necesitas estar alerta, porque puede pasar en cualquier momento. El aprendizaje es justamente aprender a fluir con la vida, aprender a soltar el control, a entregarte a la vida, a entregarte a los procesos de la vida, a que puedas
conectar con el profundo amor, con la profunda conexión que hay en tu interior, con la fuente universal, con ese mundo que recordás inconscientemente y que anhelás volver, y que únicamente lo puedes lograr si profundizás en ese dolor, si atravesás ese umbral de dolor. La sanación o la salida está en que en la medida que te permitas profundizar en tu dolor, que te permitas conectar con esas emociones, con ese dolor, con el dolor del abandono, con la sensación de abandono, de desconexión de la fuente, con el dolor que te produce estar acá y de ver el dolor y la dualidad que hay en la humanidad, ese dolor va a ir disminuyendo poco a poco. ¿Por qué? Porque te va a ir ayudando a desarrollar cada vez más no solo la aceptación, sino que herramientas, cualidades y talentos que te van a permitir conectar con ese amor que hay en tu interior, con esa compasión que hay en tu interior, con esa conexión y entrega que hay en tu interior, que puede ayudarte a vos y ayudar a los demás a conectar con ese amor y con esa conexión que hay con la totalidad. Lo que perpetúa el dolor es querer tener el control de la vida, no entregarte a los procesos de la vida. Lo que te perpetúa el dolor es no aceptar que en la vida hay dolor, que en la vida hay dualidad, hay odio, hay amor, hay odio, hay gente que hace bien, hay gente que hace mal, porque es parte del proceso de la vida, entendiendo que aquellas personas que generan daño es porque a esas personas le generaron daño. Y esto no es para justificarlas ni para entablar una relación o un vínculo con estas personas. No, ahí necesitas poner ese límite, pero sí para poder verlas con amor y soltarlas y entenderlas, entender que todo es parte de un proceso, pero que vos podés aportar amor ahí. Cuanto más aportemos amor a situaciones donde hay odio, más vamos a lograr cambiar el mundo. ¿Cuál es tu don? Bueno, justamente tenés el don de sanar a las personas a nivel energético desde el inconsciente.